Hola Iglesia, y una vez más bienvenidos a este tiempo juntos con nosotros. Ya sé que solo me veis a mí y va a parecer que está centrado en mí como persona, pero yo solo soy representante de una iglesia y una iglesia de la que tú formas parte. Y en este momento me gustaría que te sintieses como parte de la iglesia y de la iglesia de Chamardín o de la iglesia que quieras, no importa, iglesia cuya cabeza es Dios y nosotros seguimos a nuestro Señor Jesús e intentamos hacerle caso en todas las cosas. Por eso, este tiempo tiene mucho valor porque es un tiempo de unidad a través de este medio que podemos disfrutar. Las ventajas de este medio, que podemos traspasar fronteras casi gratis, casi gratis. Y las ventajas de este medio es que podemos acercarnos aún en épocas tan difíciles como es ahora con esta pandemia. Me gustaría empezar con este versículo, que en realidad en sí no dice nada, solamente te va a dejar con la intriga de lo que queremos hablar luego al final. Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién? Bueno, Señor, bendice este tiempo juntos y sobre todo danos mucha sabiduría. Por mi parte, para poder explicarme. Por parte de cuando nos escuchemos todos, para poder entenderte. Gracias por ser Dios por encima de todo. Cuídanos, protégenos, protege a las personas más débiles, cuida de aquellos que están enfermos, ayúdanos a aquellos que podemos ayudar a otros y sigue bendiciéndonos como iglesia universal. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido y espero que disfrutes mucho. Estoy volviendo al corazón de la adoración y se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Hola queridos niños y amigos que nos estéis viendo, lo más pequeños. Hoy me he vestido un poco así como WikiWai. Cuando voy a WikiWai, como hacemos muchos juegos y todas estas cosas, pues me he visto un poco más de sport para poder disfrutar sin temor a mancharme nada de la ropa ni nada. Si se mancha, se ha manchado y ya está. Pero también para animaros a que veáis el vídeo de WikiWai que hemos colgado del mes pasado. Ya estamos trabajando sobre este vídeo y también animaros a que si podéis asistir a la escuela dominical o aprender las cosas que estamos enseñando en la escuela dominical, pues que os conectéis, no te desconectes. No seas perezoso. Hoy quiero hablar o solo transmitiros una idea y enseñaros o recordaros cuáles son los primeros 4 libros que aparecen en el Nuevo Testamento, que son los 4 evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los dedos no han funcionado muy bien. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Juan. Muy bien, te lo sabes ya de memoria. Y quiero que escuches esta canción, porque la canción no solamente habla de quién son los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los evangelistas, sino que nos dice cuál es el mensaje que quiere decirnos. ¿Y sabes lo más importante de todo este mensaje? Es que si nosotros como iglesia te queremos, no importa lo grande o pequeño que seas, lo grande o pequeña que seas, te queremos muchísimo, quiero que sepas que Dios te quiere muchísimo más. Y que cuando vino Jesús aquí lo que quería decirte es, mira, a ti, te quiero mucho. Y quiero que vivas conmigo siempre. Y ahora, ¡pum!, aparece aquí milagrosamente una diapositiva donde aparecen los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y hay una Biblia en medio, porque a veces no le hacemos mucho caso a la Biblia porque nos parece como un poquito aburrida. No es aburrida, lo que pasa es que tenemos que hacer un esfuerzo para entenderla. Para eso tenemos a nuestros papás, a nuestra mamá, a nuestro papá, o quizás a nuestros amigos, o quizás la escuela dominical, o quizás gente que está alrededor nuestra que también la entiende. Lo importante de la Biblia es que sepas que Dios te ama tanto que envió a su Hijo para que le escuchásemos y viviésemos siempre con Él. Dios te ama y la Iglesia también, nosotros también. Señor, bendice a los niños, sigue cuidándoles, especialmente en esta etapa en el colegio, dales muchísima sabiduría
y sobre todo que nosotros seamos personas que sabemos mostrar tu amor con cada cosa que hacemos para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Disfruta esta canción, aprende bien la diapositiva y sobre todo nunca dejes de confiar en Dios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor para morir por mi maldad y regalarme paz. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor para morir por mi maldad y regalarme paz. Y que me pide que yo le crea y me regala la vida entera. Y que me pide que yo le crea y me regala la vida entera. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor para morir por mi maldad y regalarme paz. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor para morir por mi maldad y regalarme paz. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y qué me pide? Que yo le crea y me regala la vida entera. ¿Y qué me pide? Que yo le crea y me regala la vida entera. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia de Jesús. La historia de Jesús. Empezamos o seguimos, por decirlo de alguna forma, con Lucas y con nuestra idea de terminar o enfocarnos en el sermón, en Lucas, sermón del llano, y en Mateo, sermón del monte. Déjame recalcar algo que ya hemos recalcado más veces, porque a veces nos puede crear confusión o empezar a decir, bueno, es que en la Biblia hay contradicciones, porque aquí habla del sermón del llano y en Mateo habla del sermón del monte. Entonces estamos hablando de dos sermones distintos o estamos hablando de algo que se han inventado. Y la respuesta puede ser muy sencilla y puede decir, esto no me encaja muy bien, pero yo conozco montes que arriba son llanos. Entonces, una de las explicaciones más sencillas es que Jesús subió al monte, la gente quedó abajo, que es lo lógico cuando estaba hablando, y arriba había un llano. Entonces, Lucas lo enfatiza desde la parte de arriba, el sermón del llano, y Mateo habla desde abajo, el sermón del monte. También pensando en que Mateo está enfocado en un determinado grupo de personas y Lucas en otro determinado grupo de personas. O es posible, si no quieres creer esto, que Jesús repitiese el sermón del monte en dos sitios distintos, sermón del llano, sermón del monte. También es verdad que Lucas, el sermón, o lo que llamamos sermón del llano, es mucho más corto y sencillo de leer, de aplicar es otra cosa. Es más corto, vamos a dejarlo ahí, que en Mateo, que es bastante más extenso. Pero antes de continuar, y aquí está la diapositiva que es el principio de todo lo que nosotros queremos enseñar, Lucas 6, 43 al 49, y hablo de frutos y de construcción. Vamos a hablar de construcción, es algo que ya conocemos, pero ¿cómo recordarlo o enfatizarlo? Me gustaría que vieses este pequeño corto que transmite una idea de por qué nosotros tenemos que ver el sermón del monte llano todo junto y no quedarnos solamente con partes. Mira el corto. El otro día le regalé a mi hijito pequeño
el más pequeño que tengo, un juego para que se motive con lo que está estudiando. Mi hijo pequeñito tiene 19 años y le dije, mira, he decidido regalarte algo que de verdad que vale mucho. Mira, que tiene muchísimas partes, muchísimos animales, como a ti te gustan, como siempre nos ha gustado. Pues ahí tienes hipopótamos, tigres, cocodrilos, jirafas y leones y elefantes. Completo, era casi un zoo completo. Digo, bueno, ¿qué? ¿Te gusta? Claro, claro, papá, sí, me encanta. Entonces lo cogió y se lo llevó a su habitación. Y le digo, oye, hijo, ¿qué tal? ¿Qué tal el juego que te he regalado? Dice, me encantan las jirafas. Las jirafas que me... Pero, ¿y los demás animales? Pues papá, yo no me acuerdo de que haya más animales. Digo, sí. Coge el juego y dale unas vueltas, mira bien. Entonces empezó a darle unas vueltas al juego y digo, sí, sí, sí. Y entonces le digo, ¿qué tal? ¿Qué tal con el juego que te he regalado? Dice, me encantan los hipopótamos. ¿Y los demás animales, los que te he regalado, no te gustan? Dice, bueno, pues que yo solo estoy viendo el hipopótamo. Mira, un poco es la misma idea que nos pasa con el Sermón del Monte y por eso queremos terminar bien el Sermón del Monte porque nosotros solo vemos o nos acordamos de algunas partes. Él solo se acordaba de los hipopótamos. Le dije, pero mira, si lo pones así, también podrás ver los tigres y los leones y también podrás ver los elefantes y también podrás ver las jirafas y también podrás ver los cocodrilos, grandísimos cocodrilos. Y el Sermón del Monte hay que verlo todo en conjunto, incluso atrevernos sin miedo a poder mezclar las jirafas con los elefantes y los hipopótamos con los tigres y las jirafas con los tigres y los elefantes con los hipopótamos. Porque el Sermón del Monte forma un conjunto. Por eso hoy queremos terminar cerrando el Sermón del Monte todo junto, todo junto, todo junto, de la forma que aunque veamos una sola parte, sabemos que está llena de ideas que no podemos olvidar. Bien, la idea es muy sencilla, ¿no? Al principio lo que estaba pensando era hacer esto con un puzzle y entonces montaba el puzzle, pero siempre quedaba la pieza arriba, una pieza. En vez de montarlo como tendría que ser para ver todo junto, lo montaba en una pila y solo veías la pieza de arriba. A veces con el Sermón del Monte y el Sermón del Llano nos pasa esto. Nosotros vamos leyéndolo a trozos y nos vamos quedando. Si empiezas con las bienaventuranzas, empiezas bienaventurados los pobres y ese día te dedicas a pensar en lo que son bienaventurados los pobres y cómo nosotros podemos ser pobres para ser bienaventurados. Y ya te quedas. Entonces, el siguiente día, si estás en Mateo, bienaventurados los de humilde corazón o los mansos o los que lloran, entonces vas quedando como con trozos. Cuando Jesús dijo todo el Sermón del Monte, lo dijo desde el principio hasta el final. Y por eso la parte final que nosotros tenemos que tocar ahora, hoy que vamos a leer, es importante que entendamos que va en conjunto con todo lo que va anterior. Por eso cuando dice que me tenéis que obedecer, la pregunta es obedecer en qué o qué tenemos que hacer para obedecerte, es pensar en todas las cosas que Jesús anteriormente ha dicho o bien en el Sermón del Monte o el Sermón del Llano. Y lo que yo te aconsejo y yo te animaría es que cuando leas el Sermón del Llano junto lo pongas paralelo a Mateo, el Sermón del Monte, que es Mateo capítulo 5 en adelante. El texto que nos toca leer es el de los dos cimientos. Ay, muy conocido, muy conocido. Sí, muy conocido, pero lo que queremos es que no sea tan conocido. O sea, que sea más bien vivido, más que conocido. Porque cuando empiezas a leerlo y empiezas a pensarlo, vamos a descubrir algunas cosas que a lo mejor, sin darnos cuenta, estamos fallando. Y estamos viendo solo una pieza, pero no todo el Sermón del Monte, junto. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y aquí el versículo con el que hemos empezado este vídeo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Intriga. Vamos a dejar un poquito de tiempo porque nos va a indicar a quién es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Que dio sobre la casa del que creía. Muy importante. Cuando vino la inundación, con ímpetu dio sobre la casa.
pero no es este el que sigue a Jesús y encima le vienen las lluvias. Entonces ya aquí tenemos un poco algo que pensar. Seguir a Jesús no implica que no nos vamos a mojar, no implica que no va a llover y no implica que la lluvia no va a dar con ímpetu en nuestra casa. Implica que si le seguimos, le oímos y le obedecemos, nuestros cimientos están fuertes y aunque nos den esos vientos, nosotros vamos a mantenernos firmes. Pero el viento moja, la lluvia moja, el viento empuja, el granizo duele. Eso está allí como metido por dentro de esta parábola. Lo único es que nuestros pies están bien cimentados y firmes. Ahora, más el que oyó y no hizo, y recordad que hemos dicho que en el Sermón del Llano dice, bueno, a todos los que me oís, a los que tenéis interés en escuchar mis palabras, y dice, a los que tenían interés en escuchar mis palabras, pero no lo hicieron, entonces le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu exactamente igual que con aquel que hizo con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Puede parecernos que en principio hay muchas diferencias, pero ¿sabes qué pasa? Que como creyentes o como personas que intentamos seguir a Jesús, muchas veces nosotros caemos en las comparaciones. Y si miras en la parábola lo que Jesús está explicando, por un tiempo ambas personas son iguales. Ambas personas son iguales. No hay diferencia entre unos y diferencia entre otros. Yo, pensando que yo edifico sobre el fundamento y él pensando que él no edifica sobre el fundamento, en muchas cosas y en muchos aspectos parecemos iguales. Mira, no pasa nada, yo estoy en mi casa y él está en su casa. Ya está, no pasa nada, es como yo y mi vecino y no hay absolutamente ninguna diferencia. Yo, mi vida feliz y él su vida feliz. Porque posiblemente la lluvia y con ímpetu el viento que pueda tardar mucho en venir. Somos dos personas exactamente iguales. Además, aquí habla de dos personas que escuchan a Dios. Si te fijas, el primero escucha a Dios, hace su casa, el segundo escucha a Dios, hace su casa. Yo escucho sus palabras y él escucha sus palabras, como aparece en la diapositiva. Somos iguales. Exactamente iguales. Luego, los dos las saben, es decir, yo sé lo que quiere Jesús y él sabe lo que quiere Jesús. Los dos sabemos lo que quiere Jesús porque los dos hemos escuchado el Sermón del Monte o el Sermón del Llano, todo. Somos iguales, iguales. Aquí a veces pienso mucho en hermanos en la historia de la Biblia, en hermanos como Caín y Abel, sabían lo mismo. Hermanos como Jacob y Esaú sabían lo mismo, estaban educados por lo mismo, actitudes y conductas totalmente distintas, y los dos reciben el río con ímpetu. Mi casa recibe río y lluvia, y su casa recibe río. Intuyo que posiblemente también lluvia. ¿Vale? Entonces, todo es exactamente lo mismo. Entonces podemos decir, bueno, es que no hay ninguna diferencia entre el primero y el segundo. Por eso, esta parábola tan cortita continúa con detalles que son importantes que nosotros tengamos en cuenta. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos envidia del que construye la arena. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que te has encontrado con creyentes que dicen, mira, es que solamente parece que prospera el impío, o el impío, quita eso que parecemos aquí un secto. Parece que prospera el que no cree en Jesús, que prospere, que tiene más dinero que yo, y yo que creo en Jesús, que intento hacer las cosas bien, parece que las cosas no prosperan, que es así. Incluso conocí una persona que su lucha, toda su lucha de su cristiandad, toda su lucha ha sido ¿y por qué los malos les van las cosas bien? Y a mí, que quiero ser bueno o buena, para que no sepa si es hombre o mujer, no me van tan bien. Bueno, eso es muy relativo y tenemos que tener cuidado. Es verdad que aparentemente por fuera todos tenemos casa. Si tú sabes la historia, que esto es muy sencillo, de los tres cerditos tenían casa. Los tres cerditos tenían sitio donde vivir. Los tres cerditos vivían felices en sus casas, pero vino el lobo y ahí cambió la historia radicalmente. Mira, incluso podemos decir, es más sencillo lo que hizo el que construyó sobre la arena porque no tuvo que cavar ni estar tanto tiempo, ¿vale? Cerdito primero, cerdito segundo. Es más rápido, menos tiempo, menos dinero, encima le va bien y seguramente ya estaba empezando la otra casa en otro trozo de arena. O sea que estaba ahí menos esfuerzo, menos dolores de cabeza,
esto sí, esto no, a lo mejor no vale para el cimiento, no, esto se pone, claro que sí, ¿qué quieres eso? Venga, también, porque no hay nada que calcular, no hay nada que pensar. Y tú estás haciendo cálculos, estás preguntando, estás esperando, estás como preparando el cemento bien para que el cemento se seque y que todo se prepare. Y cada paso que das, tú preguntas, bueno, Dios, esto es lo que tú quieres que yo haga, y Dios tarda 1 mes, 2 meses en contestar y estás esperando más tiempo, mientras que el otro ya lleva construida 2, 3, 4 casas encima de la arena y sin ningún tipo de pregunta, ningún tipo de temor, ni ningún tipo de reparo en lo que pueda pasarlo. Mira esta frase que viene, está aquí en la diapositiva, dice: no tengas envidia de los malos, y yo añado constructores. No tengas envidia de las personas que construyen su vida rápidamente sin preguntar nada a Dios. No te plantees nunca que su vida es mejor porque va más rápido, es más veloz que tú, o porque tú piensas que tiene más cosas que tú en menos tiempo. Está una fábula de la tortuga y la liebre. La tortuga iba muy lenta y la liebre iba sobrada de tiempo. La liebre corrió mucho y incluso se tomó el privilegio de descansar, y descansar la tortuga fue poco a poco, paso a paso, sin parar, sin descansar o sin agotarse, y al final ganó. ¿Sabes qué pasa? Que a veces nosotros como creyentes estamos mirando tanto a aquel que ha construido muchas cosas, muchas casas, y que tiene mucho, y que dices, pero si no tiene a Dios y le va muy bien, y no nos preocupamos de lo que estamos construyendo nosotros. Lo que estamos construyendo, según dice la parábola del final del Sermón del Monte, estamos construyéndolo sobre la roca. Eso no lo mueve ninguna lluvia ni ningún viento con mucho ímpetu. Es que siempre tengo que meter alguna palabra complicada. Para eso tengo un amigo que es experto, yo no. Mira, esta otra diapositiva dice: el río da con ímpetu a ambas casas. Eso es muy importante que sepamos como cristianos que vamos a recibir el mismo viento, la misma lluvia, porque Dios no discrimina. El único caso en el que Dios discriminó fue en la Pascua, cuando pasó el ángel de la muerte por Egipto y murieron los primogénitos de los faraones, excepto los primogénitos de los del pueblo de Israel, aquellos que con sangre habían pintado el dindel de sus puertas. Aquellos que con sangre habían hecho un pacto con Dios, con sangre habían, por decir así, protegido sus vidas. Un paralelismo muy interesante con la sangre de Cristo. Pero mira, las dificultades o el viento impetuoso podemos entenderlo así. Dificultades, cualquier dificultad. Fracasos, y lo pongo entre comillas, los fracasos, porque a veces los fracasos no son fracasos como tal. No podemos entenderlo como un fracaso. Un fracaso bien gestionado es un éxito para dar un paso acertado. Pero bueno, no deja de doler cuando las cosas no te salen como tú quieres. Escasez económica. Dice, pero Dios mío, si tú has prometido que siempre vas a darme y estoy asentado sobre la roca, mira el otro que tiene de todo y está sentado sobre la arena. Bueno, eso nos ocurre a todos. Puedes estar en cualquier sitio y puedes pasar necesidad en cualquier sitio. Soledad, dudas, problemas, desilusiones, y pon aquí lo que quieras. Cualquier dificultad que sea real hoy en tu vida, no importa, tómalo como viento que está soplando sobre tu casa. La pregunta es que ese río que da con ímpetu, que en realidad la traducción literal sería inundación pleno, así. Suena mal, esto no lo he leído mal, es así. Sería como una inundación total. Vino una inundación total. Entonces, ¿nuestra casa aguantaría esta inundación? ¿O nuestra casa no aguantaría esta inundación? Si nosotros estamos fundados sobre la roca, nuestra casa aguanta. Esa es la diferencia entre el que es obediente a lo que Jesús está diciendo todo el Sermón del Monte y aquel que solamente escucha pero no hace caso a las cosas que dice el Sermón del Monte. Entonces, me he adelantado un poco. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si no es la casa, si la rapidez, si vemos que cosas son iguales, hay una diferencia. La diferencia está en que unos oyen solamente y otros oyen y hacen. Aquí vemos en esta foto más o menos
acércala un poco, lo que quieras, a Jesús y que está predicando y gente le estaba siguiendo. Es verdad que dices, no hay tanta gente. Bueno, a veces pensamos cuando hablamos de multitudes como multitudes en nuestra época, millones de gente, no era tanta gente la que estaba escuchando, pero sí había gente y Jesús está hablando a estas personas. La diferencia entre unos y otros es que nosotros podemos oír lo que Jesús está diciendo y no hacerlo, o oír y hacer lo que Jesús está diciendo. Oír no es construir mi vida sobre un fundamento. Sí podemos tener ese conocimiento. Hay gente que conoce la Biblia, pero no hace ni caso a la Biblia. Esto no es un fundamento firme. Ahora hay personas que conocen poco de la Biblia y lo ponen en práctica. Eso es un fundamento firme. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Pero también hay otras diferencias, porque tengo 2 diapositivas de diferencia, porque sí hay muchas diferencias, aparte de lo que es una vida espiritual satisfecha o más a largo plazo. Dice Lucas 6:48, dice, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquel que oye y obedece tiene su vida fundada sobre la roca. ¿Va a sufrir? Sí. ¿Se va a destruir? No. ¿Va a pasar necesidad? Sí, pero ¿va a morir en esa necesidad? No. ¿Va a pasar cosas que le desanimen en su vida? Sí, por supuesto que sí, porque vienen lluvias. Lo que pasa es que eso no va a hacer que decaiga esta persona, porque tenemos una roca firme donde asentarnos. Esta roca, como he animado a los niños hoy, y quiero animarme a mí y animarte a ti, es que confiemos que Dios tiene control de lo que está pasando, porque mi vida está fundada, bien fundada, en lo que Él ha dicho. Y yo estoy haciendo lo que Él ha dicho. Ya, pero a los otros le va mejor. Haz lo que Dios te dice. Andrés, haz lo que Dios te dice. Lucas 6:49, y luego cayó, hablando ya de la otra persona, y fue grande la ruina de aquella casa. Literalmente dice, y llegó a ser el rompimiento de la casa aquella grande, así. Literalmente, traducido del griego, palabra por palabra y luego sin darle sentido. Llegó a ser el rompimiento de la casa aquella grande. Es decir, no quedó absolutamente nada. Mira qué casa, lo bien que la había hecho, lo rápido que lo había hecho, no duró nada. El rompimiento de la casa fue muy grande. Mientras que el otro, en el que construye sobre el fundamento, dice, y no fue fuerte suficientemente sacudir a ella por el apropiadamente haber sido construida ella. Esto es chino. Lo que está diciendo es que como construyó su casa apropiadamente, no fue el viento lo suficientemente fuerte para destruirla. Mira, ahora para un momento. Yo no sé qué momento de tu vida estás pasando. Yo sí sé qué momento estoy pasando. Yo necesito entender esto. El viento que está soplando en mi vida no es lo suficientemente fuerte para destruirme, porque yo quiero que mi vida, y he cimentado mi vida en el fundamento que es Cristo. Y el viento lo tienes que poner tú. ¿Cuál es la situación que está soplando en tu vida? No es una situación normal ni fácil. Nadie te está diciendo que no tienes que pasarla, pero que sepas que aunque la pases, puedes soportarla de sobra, porque estás fundado en Cristo. Ahora, si eres de los que oyes y te gusta escuchar palabras bonitas y refranes bonitos y aprenderte versículos bonitos y saber recitarlos cuando viene alguien, mira, me sé todo esto, pero no haces ni caso a lo que Dios está diciendo en el Sermón del Monte, perdóname, con mucho cariño, creo que tienes que plantearte bien dónde tienes cimentada tu casa. Porque el rompimiento de aquella casa de la que estés construyendo será muy grande. Y entonces viene Jesús y dice al principio, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué no me hacéis caso? Mira, hoy quisiera no solo dar un aplauso en reconocimientos, ni voy a decir nombres ni nada, y es posiblemente que sea una historia de alguien de la iglesia o de alguien de fuera de la iglesia que he conocido y que por casualidad he visto algo en su conducta que ni siquiera me ha contado, sino que yo mismo he asociado. Después de hablar del amor al enemigo, de bendecir a las personas que no te bendicen, de dar sin esperar nada, de repente veo que alguien hace algo que para mí es un poco absurdo.
Digo, ¿cómo ahora esta persona se va a ayudar a esta otra persona si en realidad sabe que no va a recibir nada de gratitud de la persona? Y entonces yo pensé que justo habíamos enseñado, estábamos hablando o pensando en lo que era amar y bendecir a las personas de las que no tenemos que esperar nada. No personas que necesariamente nos odian, sería exagerado, pero yo lo hago sin esperar nada a cambio. Y entonces esa actitud lo que me demostró es que esta persona está construyendo su casa sobre el cimiento y el fundamento que es Cristo, porque no tenía necesidad de ayudarle. Bueno, estas cosas son las que tenemos que entender cuando dice, bueno, es ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Si yo te digo que bendigas y que ames a tu enemigo, hazlo. Si yo te digo que ores en secreto, hazlo y no me lo discutas tanto, y no lo discutas tanto. Construye tu casa sobre el fundamento que es Jesús. Sí hay diferencia, déjame recalcar esto. Si eres de los que estás envidiando constantemente a aquellas personas que no siguen a Jesús y que parece que todo les va muy bien, solo quiero animarte a algo. El final no es el mismo. No es el mismo. Y si eres de los que desobedeces a Jesús y me escuchas, no te enfades conmigo. Puedes seguir. Yo no te voy a obligar a que obedezcas a Dios porque yo te lo estoy diciendo. Pero quiero que sepas que tu final quizás no sea tan feliz como el que ahora mismo o aparentemente ahora estás viviendo. Porque las tormentas las podemos soportar porque tenemos a alguien que nos sustenta y nos soporta. Vale. ¿Y cómo sé que voy bien? Porque esa es la pregunta que yo podría hacerme. Y ahora yo, Dios mío, ¿cómo sé que voy bien? Entonces cojo el texto anterior al que hemos leído. Lucas 7, 15, 20, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos en los espinos, ni en las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo sabes tú que vas bien? ¿Cómo sé yo que voy bien? Bueno, deja que salgan los frutos. Deja que salgan los frutos. ¿Sabéis cómo yo descubrí qué árbol era el nogal? Porque el nogal cuando está en invierno o se queda sin hojas y todo, es un palo, parece un árbol seco. A mí me parece hasta, perdóname señor que lo has hecho tú, pero hasta feo. Pero luego empiezas a mirar por debajo y ves cáscaras de nueces. Y dices, caramba, esto es un nogal que da nueces. Y las nueces que están tan cotizadas y todo. Entonces, ¿cómo supe yo que ese árbol era un nogal cuando empezó a dar frutos? Y empecé a ver, y empecé a acercarme, y empecé a tocar el fruto, y empecé a mirar el suelo, y empecé a ver que, anda, si este palo feo da nueces, que está muy bien. ¿Cómo sabemos que nosotros como cristianos vamos bien? Pues muy fácil, ¿qué frutos estamos dando? En la hoja de estudios os pongo versículos que os animo a que miréis acerca de los frutos, porque siempre vamos a Gálatas 5, 22, 23, donde habla del gozo, amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra eso no hay ley. Quiere decir que si nosotros actuamos así, no hay ninguna ley que contradiga lo que hacemos, porque estamos pensando en el prójimo y amando a Dios sobre todas las cosas. Así de claro, no hay más. Pero hay más frutos. Dice fruto de justicia. Fruto de saber tratar al otro, hacer bien por el otro. Cuando empezamos a hablar de frutos que son frutos dignos de personas que construyen sobre el fundamento, es donde tenemos que remontarnos a todo el Sermón del Monte. No somos orgullosos, hay humildad en nuestras vidas, humildad que otras personas ven, no que tú declaras que tienes, sino que otros lo ven. Y no hace falta que te lo digan, porque en cuanto te dicen, mira, eres humilde, me gusta tu humildad, pero no te lo digo por si te ensoberbeces. No, hombre, no, la idea no es que vayamos así, pero nuestros frutos van a hablar de cómo es nuestra relación con Dios. Esa relación con Dios va a hablar de cómo es nuestro fundamento. Y la clave es que si yo escucho lo que Dios está diciendo y lo pongo en práctica, estoy construyendo mi vida sobre el fundamento, sobre la roca. Pero si yo escucho y no hago caso a lo que Dios está diciendo, estoy construyendo mi vida sobre la arena. Y vendrá la lluvia y caeré, y caeré. Y lo que he construido no valdrá absolutamente para nada. Aquí
tener cuidado porque no ponemos en juego o en riesgo lo que es nuestra salvación. Nuestra salvación es por fe, es por gracia, y nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo, la obra de Jesús. Pero sí ponemos en riesgo que el día que estemos en su presencia no tengamos nada que entregar a Jesús, porque todo lo hemos construido en base a nuestro poder, que es absolutamente ridículo. Aquí tenemos un árbol y he puesto más o menos frutos y algunas consecuencias de los frutos. Mira, oír, hacer, confiar en Dios, no juzgar, amar, misericordia, obediencia, humildad, pasión por Dios. Esta palabra de pasión por Dios yo a veces peleo un poquillo, pero quizás porque soy así más sosón, pero si eres una persona apasionada y si eres de las personas, no necesariamente mujeres, hombres, mujeres, de las personas que lloran ante una película porque te emite un sentimiento, ¿qué tal invertir eso en Dios y disfrutar eso con Dios cuando Dios te dice algo? Pasión por Dios, hambre y sed de justicia de las cosas que nos enseña, dejarnos guiar por la palabra de Dios, ser sinceros en lo que nosotros estamos diciendo, dejar la mentira a un lado que no vale absolutamente para nada más que para destruir, no jugar con la verdad. Y de paso, bueno, no juzgar, lo he dicho al principio, no jugar con las cosas que Dios te está diciendo. Eso trae a nuestra vida frutos que están aquí al ladito, que son paz, seguridad, confianza, fe, fortaleza, verdad, transparencia, relaciones sanas, felicidad a pesar de la lluvia, sano conformismo. Y digo sano conformismo porque no soy es igual que venga lo que venga. No, que vengan las cosas buenas, yo quiero cosas buenas. Y si viene esto, yo sé que detrás de esto tiene que venir algo bueno, algo tengo que aprender. Sano conformismo, a lo mejor puedes decir optimismo, vale. Descanso, frutos que nos hablan de que tenemos una relación de oír y obedecer a Dios. Mi casa fundada sobre la roca. Mi casa fundada sobre la roca. Vale, ¿por qué es importante? Y recuerda el corto que hemos puesto al principio, que resulta que solamente veíamos una ficha, pero sí hay muchas más fichas. Tenemos que mezclar todas las fichas para nosotros ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo y ser personas que construimos nuestra casa personal y luego, por supuesto, si tienes familia, familiar, construida sobre un fundamento, el fundamento que es Jesús. Van a venir vientos impetuosos, qué palabra más complicada, fuertes. Van a venir vientos que van a querer destruir, inundaciones plenas, totales, que van a cubrir la casa, pero no se va a destruir, no nos vamos a destruir, porque nuestro fundamento está puesto en Jesús. Y te dejo con esta pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El sermón del llano, o el sermón del monte, o el sermón del monte llano, no es ni más ni menos que el sermón de Jesús. Y Jesús nos está explicando algo. Quita la parte negativa del sermón, la explicación de Jesús de cómo tenemos que vivir. Tenemos que vivir siendo obedientes a lo que Él nos dice. Y si decimos al Señor, Señor, que eso significa curios, que es nuestro amo, hacer caso a las cosas que nos dice. Grandes, pequeñas, fáciles, difíciles, que entendamos, que no entendamos. Hacer caso a lo que Él nos dice. De esa forma, aunque nuestra manera de construir la vida sea más lenta que la sociedad nos está presionando, es una manera más firme y segura. Vendrán vientos, vendrán inundaciones, vendrán dudas, vendrán dificultades, pero estaremos firmes en el cimiento o en el fundamento que es Jesús. Para este rato juntos es solamente plantearnos esto. Jesús dice, bueno, a todos los que me habéis oído, ¿por qué me llamáis Señor? Dice, yo nunca he llamado, tú has cantado muchas veces, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Qué tal si decimos, bueno, Señor, yo quiero hacer lo que tú dices, aunque no lo entienda, aunque vaya en contra de lo que yo pienso, yo quiero hacer lo que tú me dices. Así, Señor, nos ponemos en este momento en tu presencia y te pedimos, por favor, que reveles en nuestro corazón aquellas cosas con las que peleamos, aquellas cosas en las que no estamos siendo obedientes y decirte que queremos ser 100% obedientes a ti. Construir nuestra casa sobre
el fundamento que eres tú, Jesús. Te amamos, te amamos. Gracias por este rato juntos. La verdad es que cada vez me siento cuando comparto, y aunque me estoy mirando yo mismo, os veo a cada uno de vosotros. Es ver muchas caras y me viene mucha gente a la mente. No de forma mala, me venís a la mente como que estáis mirando. Los que sonreíais cuando era presenciales, sonriendo. Los que sonreíais menos, pues sonreíais menos. Pero deciros que de verdad os echo de menos y echo de menos estar presencialmente con vosotros y que aprovechéis todas las cosas que hacemos como iglesia, porque lo hacemos para que podamos edificarnos juntos y ayudarnos. Que Dios os bendiga. Hasta la próxima.